La profecía bíblica está llena de visiones e imágenes tan sorprendentes y preocupantes que despiertan la imaginación. La Biblia habla de 4 jinetes que causan estragos en toda la tierra. Los reyes tienen visiones extrañas que predican la subida y caída de imperios y horrendos temas del fin del mundo. Incluso las frases proféticas bíblicas como gran tribulación, la bestia y el falso profeta y Armagedón son parte de la cultura popular. ¿Qué nos está diciendo Dios, dándonos los titulares de las noticias antes de que sucedan? ¿Cuál es el propósito de la profecía bíblica? Las imágenes fantásticas reveladas hace miles de años tienen una aplicación práctica en su vida. Únase a nosotros en Beyond Today al responder ¿por qué estudiar la profecía bíblica? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Ha notado el interés generalizado por los zombies en la cultura popular? Y se ha ido más allá de las películas y la televisión. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos actualmente tienen una sección en su sitio web titulada Preparación 101 Apocalipsis Zombie. Este fenómeno no se limita a los Estados Unidos. En Australia usted puede comprar boletos para participar en una guerra de zombies de tecnología con etiqueta láser, donde los participantes optan por vestirse como cadáveres medio podridos o tratan de sobrevivir al juego como una persona normal. Los sociólogos ven esta fascinación por sobrevivir a una guerra de zombies como respuesta a la incertidumbre posterior a septiembre 11. Desde que comenzó la guerra contra el terror, nuestro mundo nunca volvió a ser el mismo. Rusia y China amenazan a sus vecinos y los políticos parecen no tener idea de cómo lidiar con la desestabilización mundial. La incertidumbre crece con las malas noticias diarias, añadiéndose a la angustia una creciente advertencia a los cristianos de que el mundo se dirige hacia lo que Jesús llamó la gran tribulación. Para muchas personas, un verdadero apocalipsis futuro, un apocalipsis de guerra y terror y colapso económico, parece demasiado real. ¿Cómo debe un cristiano responder a todas estas malas noticias? Algunos leen las predicciones de la Biblia sobre un tiempo futuro de catástrofe global y responden construyendo búnkeres. ¿Es esa la imagen que deben tener los seguidores de Cristo? Disparando una ametralladora desde la cintura, cortando a sus vecinos que están tratando de robar su reserva de alimentos. No es exactamente la enseñanza del amor a su prójimo. La Biblia predice eventos terribles en el futuro. ¿Qué deben hacer los seguidores de Jesucristo con todas estas malas noticias proféticas? Pues bien, hoy vamos a ver 3 simples razones por las que debemos estudiar las profecías bíblicas y cómo Dios quiere que respondamos a su mensaje profético. La primera razón para estudiar la profecía bíblica es entender que Dios es activo en la historia humana. Si le pregunto, ¿cuál es la profecía fundamental en toda la Biblia? ¿Cómo responderías? ¿Dónde empezarías? Tal vez con uno de los antiguos profetas de Israel o los sueños de Nabucodonosor en Daniel, la profecía del Monte de los Olivos de Jesús. Tal vez ahí es donde empezaríamos. ¿Qué tal comenzar desde el principio? En el libro de Génesis. Aquí encontramos esta historia de cómo los primeros humanos, manipulados por el gran arcángel que se había rebelado contra su creador, decidieron que sabían más que Dios y decidían vivir según sus propias reglas. Dios les dijo por su decisión, la vida en la tierra sería difícil y finalmente terminaría en su muerte. Explicó que sus formas producirían relaciones rotas. Incluso el entorno físico, originalmente diseñado para el ser humano amigable, se convertiría en duro
Y este era el camino de la humanidad desde entonces. Es el mundo en el que usted y yo vivimos. Génesis 3 está lleno de malas noticias, excepto por un versículo. Echemos un vistazo al versículo 15, donde Dios dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el idioma griego hay una palabra para este verso, protoevangelium. ¿Sabes lo que significa? Primeras, buenas noticias. La profecía es vaga por sí misma, pero cuando se pone en el contexto del resto de la Biblia, vemos que Dios predice su intervención en la historia humana. Él tiene un plan para reconciliar a la humanidad en una relación con su Creador. Toda profecía se da para mostrar cómo Dios nos está permitiendo vivir nuestro propio camino y fracasar, y cómo nos está trayendo de vuelta a Él. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre el Mesías, que restauraría el reino de Dios en la tierra. En el Nuevo Testamento vemos que el Mesías viene 2 veces. Jesús, la primera vez, vino como el hombre a sufrir como la semilla de la mujer, Génesis. Y la segunda vez como el héroe conquistador, el Rey de Reyes. Usted y yo vivimos en un tiempo notable entre la primera y segunda venida de Cristo. El estudio de la profecía bíblica puede darle una perspectiva que cambia la vida de cómo Dios ha intervenido y está interviniendo en los asuntos humanos para salvarnos de Satanás, a quien Pablo llama el Dios de este mundo. En Beyond Today regularmente hacemos programas sobre las visiones de Daniel, la profecía del Monte de los Olivos y los eventos predichos en Apocalipsis. Estas profecías llegan a través de miles de años para mostrar cómo Dios está trabajando a lo largo de la historia humana para traer soluciones al sufrimiento humano. Todas estas profecías se basan en la primera buena noticia de Génesis 3. La Biblia no predice el fin del mundo en un golpe cataclísmico. Predice un tiempo futuro cuando la humanidad se enfrentará a la destrucción total y cómo Dios enviará a Cristo una segunda vez para salvar a la humanidad. Dios es activo en la historia humana y puede ser activo en su vida hoy. Lo que nos lleva a una segunda pregunta muy importante. ¿Cómo puede Dios estar activo en su vida para ayudarle a preparar para el tiempo de la gran tribulación predicho por Jesús? Veremos la respuesta a esa pregunta, pero primero déjenme hablarles de la oferta de literatura gratuita de hoy para ayudarle a entender mejor por qué debemos estudiar la profecía bíblica. Me gustaría ofrecerle nuestra ayuda de estudio gratis. Usted puede entender la profecía bíblica. La profecía es la revelación inspirada de Dios para la humanidad. A través de ella, Dios se revela a sí mismo y su gran plan para todas las personas. Esta ayuda de estudio le permitirá entender mejor lo que está en el futuro y, lo más importante, es el fantástico propósito de Dios para su vida. Para obtener su copia personal y gratuita de usted, ¿puede entender la profecía bíblica? Simplemente contáctenos en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv para leer o descargar una copia. Hoy estamos examinando 3 razones por las que debemos estudiar la profecía bíblica. El primer punto es ver cómo Dios es activo en la historia humana. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo puede Dios ser activo en su vida y ayudar a prepararle para el tiempo futuro de la gran tribulación? En el libro de Apocalipsis vemos imágenes inquietantes de 4 jinetes que simbolizan un tiempo futuro que conduce a la muerte y a la destrucción global. En esta visión dada al apóstol Juan, un jinete sobre un caballo blanco simboliza una religión mundial conquistadora que se pasea por el paisaje terrenal difundiendo el engaño religioso. Ahora es seguido por un ardiente caballo rojo que trae la guerra y la violencia a escala global, el terrorismo, la guerra civil
la ruptura de viejas alianzas nacionales. Un tercer caballo de color negro anuncia hambre. Millones comienzan a morir cuando sequías y estragos de la guerra crean escasez de alimentos. Incluso la comida que está disponible es imposible transportar tantas áreas donde los gobiernos y agencias de ayuda empiezan a desmoronarse. Y luego hay un caballo pálido que trae la muerte por la pestilencia. Las pandemias de la enfermedad se expanden congestionando instalaciones médicas. Estas imágenes fantasmales predicen la muerte de un cuarto de toda la humanidad. Pero eso no es el final. Jesús dijo que después de estos acontecimientos, las condiciones serán tan severas que a menos que esos días sean acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, ¿cómo nos preparamos para estos eventos? Quiero decir, ¿cuánta comida acumulas? ¿Cuánto oro almacenas? ¿Qué tan profundo es el búnker que cavas que le puede salvar de un momento en que ninguna carne va a sobrevivir? Esto nos lleva a nuestro segundo punto de por qué estudiar la profecía bíblica. La profecía nos anima a arrepentirnos y volvernos a Dios. Hay un cierto factor de miedo en la profecía bíblica. Dios nos da los futuros titulares para motivarnos a prepararnos espiritualmente, dando nuestras vidas a Él ahora mismo. El tiempo para volver a Dios no es cuando el mundo a su alrededor se esté derrumbando. Volviéndose a Dios implica ponerse de rodillas y pedirle a Dios que le perdone por vivir en rebelión contra Él. Sé que alguien va a decir, lo sé, puedo haber hecho algunas cosas malas. Básicamente soy una buena persona. Ahora, si piensas así, quiero que realmente escuches lo que estoy a punto de leer. Esto es del apóstol Pablo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos nosotros, hasta que nos reconciliemos con Dios, somos enemigos de Dios. Usted necesita envolver su mente alrededor de eso. Volverse a Dios es admitir vivir en rebelión como su enemigo. Usted debe querer el perdón y la paz entre usted y su Creador. Si su respuesta a Dios ha sido, he hecho algunas cosas malas, pero básicamente soy una buena persona, así que por favor perdóname, entonces no se ha vuelto totalmente a Dios. Y entonces usted no ha aceptado que su naturaleza rebelde le ha hecho enemigo de Dios. Eso es lo que dice. Dios quiere perdonarle y hacer la paz entre usted y Él, pero primero tiene que aceptar que solo Dios puede arreglar los problemas y usted es parte de los problemas. Al final, depender de la preparación física puede ayudarlo a mantenerse vivo por un día o una semana extra cuando surjan problemas. Preparación espiritual, escuchar el llamado de Dios, estudiar su Biblia, pasar tiempo en oración sincera, aplicando lo que Dios revela en la vida cotidiana, le llevará al poder y la fuente que puede mantenerlo vivo para siempre. La profecía nos anima a arrepentirnos y volvernos a Dios. Ahora, nuestra tercera razón para estudiar la profecía es fortalecer la fe y el coraje de aquellos que se han vuelto a Dios. Volviéndose a Dios también implica el compromiso y el coraje de vivir por sus caminos, de ser discípulo de Jesucristo, mirar las oscuras nubes del futuro y poner su fe en Dios como su fortaleza, su búnker. El propósito de la profecía no es que sepamos siempre todos los detalles de los acontecimientos antes de que tengan lugar. Es para que podamos entender los acontecimientos y tener fe en la intervención de Dios. Hay un gran ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo. Pablo estaba visitando a Felipe en Cesarea cuando el profeta Agabo vino a hablarle. Agabo tomó el cinturón de Pablo y ató sus propias manos y pies. Piensa en esto. Este hombre se levanta, se quita el cinturón de Pablo y ata sus propias manos y pies. Ahora, en este punto, él tenía la atención de todos.
Luego declara: así los judíos en Jerusalén atarán al hombre que posee este cinturón y lo entregarán en las manos de los gentiles. Pablo tenía la intención de ir a Jerusalén. Sus compañeros entraron en pánico. Le rogaron que no fuera a Jerusalén porque esta profecía predijo que algo malo iba a sucederle. Ahora la reacción de Pablo es interesante. Él sabe que Dios está involucrado en los asuntos humanos. Él ha dado su vida a Dios y sabe que Dios quiere que vaya a Jerusalén. Pablo le dice a los cristianos en Cesarea: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes? Pablo no conocía los detalles de esta profecía. No sabía que su detención en Jerusalén era el comienzo de un largo viaje que Dios usaría para llevar el evangelio a Roma mismo. Usted y yo sabemos esto a través del libro de Hechos. Podemos leer allí que Pablo fue a Jerusalén. Él fue de hecho arrestado, pero debido a su arresto, él extendería la palabra de Dios a mucha gente que nunca lo habría oído de otra manera. Pablo respondió a la profecía de Agabo con fe y coraje. ¿Cómo debemos reaccionar ante las profecías de los terribles acontecimientos de la profecía del Monte de los Olivos o de los 4 jinetes del Apocalipsis? La lectura de la profecía bíblica y la historia de los mismos profetas deben inspirarnos con la fe y el coraje para que Dios cumpla su voluntad, su deseo en nuestras vidas. El estudio de la profecía es fortalecer nuestra fe y coraje para ser hijos de Dios en un mundo malo. Es ayudar a fortalecer nuestra fe en enfrentar los tiempos difíciles profetizados en la Escritura, porque creemos que Dios estará con nosotros. La profecía bíblica es una gran fuente de consuelo para aquellos que se vuelven a Dios, porque da conocimiento del resultado final de la historia. No es el resultado de un planeta destruido girando frío y sin vida en el espacio, sino un resultado en el que el Creador interviene para salvar su creación. Cristo estará regresando para enseñar a los seres humanos a cumplir su propósito último: ser hijos de Dios en su familia para siempre. Ahora, si usted está interesado en entender lo que Dios dice, lo que Él va a hacer y lo que va a suceder en un futuro cercano, le animo a solicitar su copia gratuita de nuestra ayuda de estudio. Usted puede entender la profecía bíblica. Esta ayuda de estudio le permitirá comprender la verdadera magnitud de la profecía, ya que coloca el pasado, el presente y futuro en una perspectiva clara. Cuando ordenas, usted puede entender la profecía bíblica. También le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Esta publicación única le ayudará a comprender el significado espiritual de las profecías bíblicas. Cada número contiene también una variedad de artículos diseñados para ayudarle a vivir la verdadera vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y sus discípulos originales, y cómo prepararse espiritualmente para el cumplimiento de los eventos profetizados. Para ordenar su copia gratuita de Usted puede entender la profecía bíblica y recibir su suscripción gratuita de la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv o puede escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla. Hemos estado discutiendo 3 razones para estudiar la profecía bíblica. Me acompañan Steve Myers y Darris McNeilis. Saben, mucha gente ha renunciado incluso a tratar de entender la profecía bíblica. Así que si alguien viene a usted y dice: ayúdenme a entender las profecías bíblicas, ¿por dónde empiezas? Es una buena pregunta. Empezaría probablemente con una historia o una escritura de Hechos 17, donde el apóstol Pablo está hablando con los filósofos atenienses y les da un pequeño bosquejo muy divertido en unos 3 versos de todo. Desde que Dios es el creador, no es adorado en los templos hechos con las manos, y que ha puesto a cada nación y a cada pueblo según su propósito particular. Vivimos a través de la historia por el diseño de Dios. También dijo que ellos han tenido su propio tiempo, lo que significa que cuando ciertas naciones eran prominentes y ciertas naciones cayeron,
Todo eso de nuevo estaba de acuerdo con el propósito y plan de Dios. Pablo establece eso. Pero entonces lo trae todo junto con el hecho de que Dios los ha pasado por alto en los tiempos de la ignorancia de los hombres. Hay una necesidad de arrepentimiento y el mundo va a ser juzgado por Jesucristo. Y así, en muy pocos versículos en Hechos 17, Pablo expone todo, desde que Dios es el creador hasta la venida de Cristo, y creo que da una descripción muy resumida. Y resonó un poco en su audiencia, por lo menos mantuvo su atención por un poco de tiempo, y creo que será útil para cualquier persona ayudarles a entender eso. Sí, creo que es interesante cuando piensas en lo que es la profecía. Es historia dada de antemano. Así que cuando miramos el mismo comienzo de la Biblia, cuando Dios empieza a trabajar con Adán y Eva, Él tenía un propósito y Él tenía un plan. Y ese plan está en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que ves en el núcleo de esas cosas es la relación de Dios con el hombre. Y cómo Jesucristo es la respuesta y los pecaminosos problemas del hombre. Y eso resuena a través de la profecía. Pienso que en el corazón y el núcleo de lo que Dios tiene en mente es tener una relación con nosotros. Y los medios para esa relación es a través de Jesucristo. Creo que para muchas personas el problema que tienen con la profecía son solo piezas desunidas. No saben cómo encajan muchos temas proféticos que corren por toda la Biblia. ¿Cuáles son algunos de los temas proféticos que la gente debe buscar para entender esa continuidad? Uno es Babilonia, la ciudad, el imperio y la configuración del tiempo final de un poder político religioso del que habla Apocalipsis. Se extiende desde Génesis hasta el Apocalipsis. El comienzo de una ciudad llamada Babel que crece en un lugar llamado Babilonia y un imperio que destruye a Judá. Y el tema gira alrededor de Babilonia y su sistema. Babilonia se extiende a lo largo de la Biblia como la antítesis del plan de Dios, la ciudad de Dios, el propósito de Dios, y encapsula todo en contra de ese plan. Así que eso es un tema. Creo que Babilonia y su propósito y su papel contrario de Dios es realmente un tema importante. Sí, otro que está atado a eso es toda esta idea de lo que Dios va a hacer. Él va a reemplazar a Babilonia. Él va a reemplazar los imperios del hombre. Y eso resuena a través de la historia y a través de la profecía también. Cuando ves cuál es su propósito y a Cristo viniendo como Mesías, las cosas proféticas que fueron cumplidas acerca de su primera venida, podemos tomar en serio su segunda venida. Más de 300 profecías acerca de la primera venida de Cristo que nos ayudan a reconocer ese tema de que Él viene de nuevo y Él va a reemplazar las sociedades de este mundo. Esa es la razón por la que siempre me encontré regresando a esa primera buena noticia en Génesis 3:15. Todo viene de eso, que Dios va a limpiar este desastre. Él va a resolver todo. Los tres hemos estado estudiando profecías desde que éramos muy jóvenes, pero tal vez podamos compartirlo con la gente. Cómo la profecía bíblica, estudiándola y entendiéndola, afectó su vida personalmente. Creo que me ha ayudado a entender que hay un Dios involucrado en la historia. Siempre he tenido interés en la historia. La profecía bíblica aumentó eso y me motivó para ayudarme a entender que los acontecimientos históricos importantes también encajan en el plan de Dios y que la profecía nos ayuda a ver eso. Por lo tanto, hace que lo que está pasando en el mundo de hoy sea muy, muy real y que Dios está involucrado. Creo que me inspira a llevar mi vida a un nivel de preparación, un sentido de urgencia. La vida tiene sentido, la vida tiene un propósito, es muy profundo. Y usarlo para prepararse para un tiempo en el futuro en el reino de Dios predice que eso es lo que esta vida es todo. Así que realmente agregó una dimensión de significado y urgencia a mi vida que la desarrolla en un nivel completamente diferente. Para mí, creo que tenía un interés extremo en averiguar las cosas. Que quiero descubrir esto, entender esto y tal vez puedo saber exactamente cuándo esto va a suceder
y cuándo estas cosas ocurrirán. Y sin embargo, cuando llegamos más allá de eso, comenzamos a ver cuál es el propósito de la profecía. Y tiene mucho que ver con el tipo de persona que soy, porque entiendo estas cosas. Pedro planteó esa pregunta: ¿qué clase de persona debe ser? Y así vuelve a la clase de persona que debería ser por causa de la profecía, lo que se ha cumplido y lo que sucederá en el futuro. Así que creo que el impacto es un impacto personal que la profecía debe tener, no solo en mí, sino en todos nosotros. Puedo recordar como un niño, probablemente 7, 8, 9 años, pidiendo a Dios que me ayude para que yo pudiera estar allí cuando Cristo vuelva. Quiero ser parte de la familia de Dios, e incluso cuando era niño, eso me afectó. ¿Quién es su profeta favorito? Oh, mi profeta favorito. Probablemente Daniel. Se dio cuenta de las cosas, fue un buen hombre, no se dio a la cultura de su época, como también pudo estar enfrente de un rey y explicarle a Dios. Me gusta Daniel. Me gusta el apóstol Juan. Él estaba con Cristo. Era conocido como el apóstol del amor y sin embargo Dios lo usó como un poderoso instrumento para registrar el libro de Apocalipsis. Y así tenemos una visión especial a causa de un apóstol que es conocido como el que amó a Cristo. Siempre me ha gustado Jeremías. Quería tanto por la gente a la que fue enviado para arrepentirse y no lo hicieron. Y se desanimó y dijo que ya no lo haría. Y Dios dijo, sí lo harás. Y él continuó y Dios siguió cuidando de él en tiempos muy difíciles. Aunque estaba tan desanimado porque quería que la gente se volviera a Dios. Siempre me ha gustado Jeremías. Gracias por estar aquí hoy. Por favor, recuerde nuestras ofertas gratuitas de hoy, incluyendo nuestra ayuda de estudio de la Biblia. Usted puede entender profecía bíblica y la revista Las Buenas Noticias. Ambos son suyos completamente gratis. Contáctenos en iduay.org. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Primero, la profecía nos muestra que Dios es activo en la historia humana. 2. La profecía nos anima a arrepentirnos y volvernos a Dios. Y 3. La profecía fortalece la fe y el coraje de aquellos que se han vuelto a Dios. Ahora es el momento de responder a Dios y no cuando estemos viendo los acontecimientos profetizados desgarrar su mundo. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en oración constantemente. Venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.